ya formalmente les digo buenas tardes a todos, a todas, les doy la bienvenida. Entramos al seminario número 4, el último por lo menos de lo que nos habíamos propuesto este año conseguir, y esta semana lo vinculamos además a las actividades que la TPC lleva adelante por la Semana del Corazón. Saben ustedes que el 29 es el Día Mundial del Corazón y hay unas actividades que TPC lleva adelante con la Secretaría de Asuntos de Extensión Universitaria por esta semana, así que vinculamos este seminario a esas actividades. Mañana nosotros como Cátedra de Electrocardiografía vamos a continuar con estas actividades en el hall del Hospital Rossi, acompañando a las actividades que el Servicio de Cardiología va a llevar adelante por esta fecha en particular, con algunas actividades relacionadas con la comunidad, también lo consideramos como extensión universitaria. En este caso, el seminario, podría decir, si me permití, Fernando, se viste de punta en blanco, ¿no? Porque tenemos algunas personalidades interesantes que nos van a acompañar. Ya veo que está Florencia Lanceliota, técnica en prácticas cardiológicas del Hospital Rossi, que trabaja con nosotros en el servicio. Lo veo también a Ciro Chiappini, también técnico en prácticas cardiológicas y compañero del Hospital Rossi. Intuyo que por allí está, aunque no la vea, pero si no está va a estar en un ratito quizá, también la doctora Analía Cuello, que es cardióloga y que es coordinadora de TPC, y nos pidió esta tarea también asociarla con la Semana del Corazón junto a las actividades de la TPC. Así que si estás, Analía, por ahí, te saludamos, si no, estamos esperando que entres. Perdón, Carlos. Estaba Está, Sí, retrasada unos minutos. se es- atrasa, bueno, se atrasa unos minutitos, pero ya va a entrar. Perdón, Carlos. Eh, Está sí, Melina Fernández, que es la secretaria de Extensión de la facultad. bueno, entonces la saludamos a Melina. ¿Qué tal, Melina? Un gusto de que estés con nosotros y estamos muy contentos de que la cátedra tenga esta performance y esta extensión hacia otros sectores, hacia algunas autoridades, y en este caso a la gente de Extensión Universitaria, la Secretaría de Extensión Universitaria. Estamos muy agradecidos de que estés acá y de que nos des también la oportunidad de participar de esta manera. Así que bueno, formalmente ya les doy la bienvenida, contamos con estas personas y contamos con Fernando Mayo. Fernando Mayo lo conocen todos, el doctor Fernando Mayo es compañero en el Hospital Rossi nuestro, es médico, es especialista en cardiología, forma, por suerte, parte del staff de la unidad coronaria y del servicio de cardiología del Hospital Rossi. También el doctor Fernando Mayo es staff de la Sala de Recuperación de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Alta Complejidad Néstor Kirchner, del Hospital El Cruce, como casi todos ustedes lo conocen. Y además nosotros tenemos el lujo de que es docente de la Cátedra de Electrocardiografía, así que eso es una ventaja adicional que tenemos nosotros, de tenerlo a él trabajando junto a este equipo. Fernando ya lo conocen todos, sus características. Pongo por delante la humildad, si me permiten. La humildad de Fernando es incontrastable, incomparable. Su hombría de bien, su bonomía, una persona estupenda, una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Y además es un estudioso, un obsesivo del estudio de esta carrera que es la medicina, y un obsesivo también del estudio de la electrocardiografía para dar buen nivel también a las clases que él nos regala todas las semanas. Eh, la verdad que es una persona muy reconocida en todos los ámbitos donde ha trabajado y donde transita su vida, una persona querida, Fernando Mayo. Y además también es un gran compañero de trabajo, un amigo. Así que, dicho esto, y viendo que entró Analía Cuello, la saluda Analía, buenas tardes, gracias por estar, Analía. Hemos mencionado todas las cosas que van a suceder el día de hoy y estamos agradecidos a las autoridades, a vos en especial, y a la Secretaría de Extensión Universitaria. Eso lo hemos dicho al principio. Muchas gracias por participar, la verdad que es No, una muchas jornada gracias, saludo a importante. todos, muchas gracias por la invitación y me encanta la propuesta. Así que Muy muchas bien. gracias a ustedes. El seminario número 4, decía, es el último. El tema es Holter. Y la verdad que Fernando plantea un título intrigante, ¿no? Porque pone el Holter, el espía del corazón. Así que, bueno, genera una cierta intriga
que ahora ya Fernando se encargará de develar. Les recuerdo a todos que necesitamos que estén muteados para no agregar ruido a la disertación de Fernando, no interrumpirla, y que tenemos un link recurrente, así que cuando este primer Zoom se termine, ya ustedes tienen la posibilidad de entrar con el mismo link. Ni una palabra más, es momento de escuchar por qué el Holter es el espía del corazón. Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, desmedida a mi parecer. Bienvenida, Analía. Y bueno, sin más retrasar, empiezo a compartir pantalla. Yo no sé si tecnológicamente, Sofi o Franco, puedo poner a alguien más como administrador, por si a alguien se cae el seminario, lo puedan aceptar, así yo no me distraigo de la charla. A ver. Fran, ¿vos estás con la compu Sí. de escritorio? Sí. Sí, poner a Fran mejor por las dudas. Fran, y si te pongo como administrador, yo puedo compartir pantalla sin problema, ¿no es así? ¿Más de uno? No, creo que no. Bueno, entonces no hay problema. No. Voy apretando yo el botoncito. Listo. Bueno, muy bien. Empezamos para también terminar a tiempo, para la gente que trabaja o para dar lugar a las preguntas finales. Cuando se propuso desde el cuerpo docente el armado de los seminarios, intentamos incluir temas que les sirvieran para la práctica cotidiana y el desarrollo de su profesión y que quizá no estén contemplados en una manera exhaustiva en la currícula. Así que tanto las maniobras técnicas del primer seminario, como los dispositivos de Franco, como ergometría en profundidad que ha dado el doctor Martínez y Holter, son materias pendientes y que en la pirámide laboral están mucho más cerca de la base de lo que ustedes piensan como fuente de trabajo. ¿Sí? Hoy vamos a contar en esta clase enmarcada en la Semana Mundial del Corazón con la coordinadora de la Tecnicatura de Prácticas Cardiológicas, la doctora Cuello, con dos técnicos en prácticas cardiológicas que se han formado en la misma tecnicatura, para que vean el nivel que han adquirido, además de Sofi y Franco, que ustedes ya los conocen, una egresada del 2008, Lancelota Florencia, y Chapín Sido, también exalumno de mi comisión, egresado en el 2017, si mal no recuerdo, para que vean cómo, continuando el ritmo de estudio y con responsabilidad, se han insertado laboralmente y continúan desarrollándose de manera académica. También, por supuesto, contamos con el panel docente permanente de la cátedra, el doctor Martínez, Pereira Sofía, Parola Franco y Mercado Melisa, ayudante alumna de mi comisión. Bueno, sin más atrasarnos, vamos a arrancar con el espía del corazón y el sistema Holter, que, como ya mencioné, por la salida laboral que ofrece y en sí la profundidad del método, merecería más que una clase. Para introducirlos un poco en el tema, dentro de una evaluación cardiovascular de rutina, cuando el médico evalúa a un paciente, más allá del interrogatorio, lo que ustedes ven en cardiología clínica, el interrogatorio y el examen físico, se incluye de rutina la realización de un electrocardiograma. El electrocardiograma, como ustedes saben, registra la actividad eléctrica del corazón desde la superficie corporal, pero solamente durante esos 30 a 60 segundos mientras imprime el papel. O sea que van a tener el registro fotográfico de un instante cardíaco, ¿sí? No de toda la película ni de toda la vida del paciente. También, como saben ustedes, ya llegando al final de lo que es la materia de electrocardiografía y habiendo visto todos los temas y desarrollado la currícula, existen muchas arritmias que tienen presentación paroxística. Ustedes saben que puede presentarse minutos al día, segundos al día, durante horas al día o días alternos, o incluso algunos días al mes, ¿sí? Si el electrocardiograma se realiza con el paciente asintomático y mientras no esté presente la arritmia, va a ser un electrocardiograma normal y vamos a perder la oportunidad diagnóstica de ese cuadro
electrofisiológico. Como respuesta a esta capacidad insuficiente del electrocardiograma o no completa para el desarrollo de todas las patologías cardiovasculares, sobre todo arrítmicas y sobre todo paroxísticas, que no están presentes todo el tiempo, es que se ha intentado dar una respuesta y se ha desarrollado el sistema Holter, que es lo que vamos a intentar introducir a lo largo de la clase de hoy. La electrocardiografía continua ambulatoria es la manera formal o académica de llamar al sistema Holter, como popularmente lo conocemos. La palabra Holter deriva del que lo desarrolló, ¿sí? Pero la manera correcta de denominarlo es electrocardiografía continua ambulatoria. Es un estudio que es no invasivo y que permite el monitoreo continuo de la actividad eléctrica del corazón por periodos prolongados de tiempo, mucho más prolongados que un electrocardiograma, ¿sí? Incluso en contextos alejados del sistema de salud. El paciente, cuando ustedes lo están evaluando en un consultorio, sobre todo si es una persona que no los conoce o que tiene temor de tener alguna enfermedad, es una persona que se comporta diferente, que tiene niveles de adrenalina en su sangre diferentes que en su domicilio. Y entonces, todo lo que ustedes estudien va a estar cegado por ese contexto de nerviosismo que genera el consultorio o el hospital. El Holter corta con eso, al poder ser un estudio que el paciente se lleva a su domicilio y le va a estar analizando el corazón mientras realiza su actividad laboral o a veces su práctica deportiva o mientras duerme o en la tranquilidad del hogar. Cuando hablamos de Holter, ¿sí? Es el estudio por lejos más solicitado para los monitoreos de largo plazo en la práctica cotidiana. Y esto se debe a su accesibilidad, está presente en la mayoría de los lugares de atención primaria y de alta complejidad del sistema público, tanto como privado. El bajo costo que conlleva, la rentabilidad diagnóstica es muy fiable cuando es positivo, la comodidad que presenta para el paciente y la no invasividad. Es un estudio que no produce daño, que no hay que pinchar, no hay que usar anestesia, que no le duele al paciente, ¿sí? Hablando un poco de historia, sin atrasarnos mucho al respecto, el sistema fue desarrollado por el doctor Norman Holter en 1960, quien fue un biofísico y doctor en ciencias americano, y desarrolló sus investigaciones a partir de la lectura de señales electrobiológicas. Ese fue el campo de investigación que lo llevó a desarrollar el primer equipo de Holter, que como están viendo en la imagen de pantalla, consistía de una válvula con un peso de 35 kilos que debía portarse a manera de mochila y permitía un registro de la actividad eléctrica del corazón de 12 horas. Quizá poco para lo que podemos hacer ahora, pero comparado con lo que se puede grabar en un electro, era un registro que se consideraba de largo plazo, ¿sí? Esta grabación inscribía un solo canal electrocardiográfico y se imprimía o se grababa en cintas magnéticas. Una vez que se desarrolló y se empezó a popularizar el uso de este sistema de grabación continua, Holter donó las regalías y la patente del invento a la medicina sin recibir ningún tipo de mérito económico por su desarrollo. Desde esta imagen que acaban de ver en pantalla, con esa mochila de 35 kilos a lo que tenemos ahora, ¿sí? Esto es un Holter en promedio de lo que se maneja en la actualidad. Hay diferentes marcas y modelos según los organismos desarrolladores, pero todos tienen los mismos componentes y en general el mismo tamaño de portabilidad. En cuanto a los componentes, para que ustedes se familiaricen, vamos a dividirlos de manera arbitraria en tres. Por un lado, la grabadora de eventos, que es lo que ven en plateado en la imagen. Es una grabadora que en general, en la mayoría de las marcas, no supera los 250 gramos, lo que hace que pueda ser portable, incluso en el bolsillo del paciente. A su vez también el segundo componente del sistema es el cable paciente, que es
tiene las mismas características y funcionalidad que el cable paciente del electrocardiógrafo. Por un extremo se une a la grabadora y por el otro extremo se divide en 7 o en 5 electrodos que se van a colocar en la superficie torácica del paciente para grabar estas señales bioeléctricas. Por último y tercer componente del sistema Holter, vamos a tener algo no tangencial, que es el software de procesamiento. Lo que están viendo en pantalla es la parte portátil que el paciente se lleva y luego les trae para realizar la grabación electrocardiográfica, pero la tercera pata del sistema es un software que se instala en cualquier computadora de escritorio, del hospital, de su consultorio, notebook, lo que sea, y permite, ¿sí?, una lectura de la medición de los intervalos, ondas y segmentos para agilizar el procesamiento que si no demoraría muchas horas. Es un software desarrollado con bioingeniería y cada marca comercial tiene un desarrollo diferente. ¿Sí? El primer componente, como lo ven en pantalla, es la grabadora. Ahí les puse las que tenemos acceso, algunas más modernas, diferentes marcas, algunas de producción nacional, pero como pueden ver, algunas incluso ven el registro en la pantallita, otras no. El paciente no lo ve, no se pone nervioso, eso se analiza una vez descargado, vienen diferentes modelos y marcas, y lo que suele cambiar de algunas a otras es que algunas marcas comerciales tienen un botón que se llama botón de pánico, botón de eventos, botón de alarma, que es un botón que la mayoría de los botones pequeños no los tienen que tocar los pacientes, pero este sí es un botón que viene con un color distinguido de un tamaño mayor y que se le indica al paciente que cuando esté muy sintomático lo marque, porque el software informático resalta ese momento en el que el paciente estuvo muy sintomático para que después nosotros analicemos en ese preciso momento cómo estaba el electrocardiograma y si hay relación o no entre el electro y los síntomas que el paciente estaba padeciendo. Siguiendo con este primer componente, que es la grabadora del sistema Holter, dentro de la grabadora también hay dos componentes muy importantes, dos partes fundamentales. Una es la fuente de alimentación eléctrica, batería, pila o batería recargable que tienen algunas marcas de grabadoras, y otro es la memoria. Muchas grabadoras vienen con memoria interna, ¿sí? No se pone ni se saca nada, y hay que conectar la grabadora para descargarla en la computadora y vaciarla con cada paciente que se realiza un estudio. Otras, más modernas, utilizan tarjetas de memoria micro SD que se desconectan de la grabadora y se insertan en la computadora. ¿Por qué son importantes estos dos componentes de la grabadora? La pila y la tarjeta micro SD o la memoria interna, porque nos van a delimitar cuánto tiempo podemos dejar conectado el Holter o cuánta va a ser la duración del registro. En general, por las capacidades de las memorias actuales y más que nada por la duración de las pilas, es que los Holters se hacen de 24 a 48, máximo 72 horas, y después se pierde el registro. Esa es una de las principales limitantes. Pasamos al segundo componente del sistema Holter, que es el cable paciente. El cable paciente es muy similar a lo que hemos visto en las prácticas de electrocardiografía. Como ven, tiene un extremo que se va a conectar a la grabadora y después el otro extremo que se divide. Como dije, hay Holters de 5 cables y Holters que terminan con 7 puntas o 7 electrodos. Eso depende según la marca comercial. Los más modernos suelen tener 7 cables, electrodos en la punta, lo que mejora el registro a nivel de toda la superficie corporal. Esos electrodos, para unirse al torso del paciente, necesitan adherirse, ¿sí? Y para ello se utilizan electrodos autoadhesivos que muchas veces deben ser reforzados con cinta, dado que, y sobre todo en las épocas de calor o primavera, el organismo humano y la piel tiende a humedecerse o a haber transpiración, y los electrodos autoadhesivos con el correr de las horas se despegan, y al despegarse se pierde la grabación electrocardiográfica.
Por eso, muchas veces, y más allá de la buena calidad del electrodo, es que es necesario reforzarlo con cinta. El tercer y última parte del sistema Holter o componente es el software. El software es un desarrollo de bioingeniería que es diferente para cada marca comercial. Y cada marca comercial ofrece diferentes posibilidades de análisis, algoritmos para detectar arritmias, diferentes metodologías. Algunos empiezan por el análisis de los latidos, otro por los análisis de los eventos. Incluso cada software permite cambiar el orden. Nosotros no vamos a dar una sistemática porque depende de donde ustedes terminen trabajando. O el sistema Holter, la marca que ustedes terminen accediendo, van a tener que demorar ese primer contacto con el Holter de determinada marca para familiarizarse y comenzar el análisis o el filtrado de la señal. No hay una sola manera, depende de la marca comercial. Pero como pueden ver, ¿sí? Permite múltiples modalidades de análisis, tanto para la práctica cotidiana, la búsqueda de arritmias, como datos experimentales para investigación científica. Ya pasando el trazado que vamos a obtener del Holter, tienen que saber que no es un electrocardiograma de superficie. El electrocardiograma reconstruye la actividad eléctrica del corazón desde esas 12 derivaciones y nos permite visualizar algunas caras con aproximación, como la cara inferior, la cara anterior. Bueno, si bien el Holter es una reconstrucción electrocardiográfica, nos permite analizar la totalidad de las ondas, los intervalos, los complejos y los segmentos, pero no es un verdadero electrocardiograma. No forma 12 derivaciones y los canales de trazado electrocardiográficos no se corresponden con ninguna cara del cuerpo o ninguna cara del corazón, ¿sí? El sistema de esta captación desde la superficie de la actividad eléctrica en general y los Holters modernos nos permiten generar 3 canales de análisis, ¿sí? 3 ondas electrocardiográficas simultáneas para analizar los eventos cardiovasculares desde 3 puntos, pero que no se corresponden, repito, con ninguna cara específica del corazón. En general se llaman canal 1, canal 2 y canal 3. Es lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Como pueden ver, hay un canal superior llamado canal 1, un canal inferior, canal 2, y un canal inferior, canal 3. Ahí podemos ver que hay una onda P, podemos medir el intervalo PR, podemos ver si el QRS es ancho o angosto, podemos calcular la frecuencia cardíaca, ver si se altera la regularidad de los intervalos RR, diagnosticar arritmias, pero no podemos decir que eso esté sucediendo en cara inferior o en cara lateral, o incluso si vemos un QRS ancho, no podemos decir si es un bloqueo completo de rama derecha o de rama izquierda, dado que no tenemos una derivación clara B1, B2, ni B5, B6 para poder clasificarlo y definirlo correctamente. En cuanto a las indicaciones, cuando se pide un Holter, en general está bien indicado cuando se pide para evaluar pacientes que estén con síntomas que sean secundarios a trastornos del ritmo cardíaco, como pausas, bradiarritmias, taquiarritmias, que suelen producir mareos, palpitaciones, sensaciones de falta de aire, ¿sí? Y también se utiliza para realizar la evaluación pronóstica, o sea, el riesgo que tienen algunas enfermedades de presentar complicaciones o presentar muerte súbita cuando los pacientes tienen miocardiopatías hipertróficas o algunas enfermedades del corazón o vías accesorias como los pacientes que tienen Wolff, Parkinson, White. Bueno, la realización de un Holter nos va a permitir ver si hay arritmias o arritmias de alto grado asociadas a esas enfermedades de base que posee el paciente. A su vez también es ampliamente utilizado para analizar el funcionamiento de los dispositivos permanentes, marcapasos, desfibriladores, resincronizadores en general, y dispositivos también más básicos. De lo que vean en pantalla, las indicaciones en verde y con letra más grande
son las indicaciones con mayor peso de evidencia y sugeridas por la Escuela Americana y la Asociación Americana del Corazón. Ya con un nivel menor de evidencia, se pueden realizar o se puede sugerir la realización de un Holter para la búsqueda de pacientes con angina prismetal, para la búsqueda de pacientes con cardiopatía isquémica, pero no la cardiopatía isquémica general de la mayoría de los pacientes, sino cardiopatía isquémica de presentación extraña, en general atletas de alta competición, que cuando realizan una ergometría estén tan acostumbrados a realizar esfuerzos de alto entrenamiento que en la ergometría no se pueden poner de evidencia y necesitan hacerse un Holter mientras realizan una actividad de alta competición o un triatlón para ver si realmente aparece un infranivel del ST. ¿Sí? Son contados los casos en los que se indica un Holter para búsqueda de cardiopatía isquémica. Y la letra más pequeña y en color negro es que también la indicación y la realización de un Holter está sugerida para muchas variables de investigación, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la dispersión del QT y muchas variables que tienen que ver o están intentando ser establecidas como predictores de mortalidad a largo plazo. Nos quedan 7 minutos. Recuerden que cuando se corte la clase van a tener que volver al mismo link, es un link recurrente, ¿sí? Y van a volver a ser admitidos. Vamos a pasar ahora a lo que ustedes deben saber. ¿Cómo se conecta este sistema al paciente? Y tanto lo mismo que sucedía con la ergometría, la conexión comienza con la explicación del estudio al paciente. Muchas veces el médico le dice: ¿qué te anda pasando? Me estoy con palpitaciones, me falta el aire cuando me acuesto, o a la noche me levanto con palpitaciones. Bueno, hacete este estudio, hacete un Holter. El paciente se va con la orden, saca turno, ustedes lo van a ver en el consultorio de Holter, pero el paciente realmente no sabe en qué consiste la prueba, no sabe si eso le va a doler, no sabe si le va a dar corriente eléctrica, no sabe qué actividad va a poder realizar o no. Entonces, hay que explicarle, según el tiempo disponible que ustedes posean, en qué consiste, que es un electrocardiograma de largo plazo, que en general se lo van a dejar conectado 24 horas o la indicación que tenga según el cardiólogo la solicitud. Le van a tener que aconsejar o sugerir las actividades permitidas. Es conveniente que el paciente desarrolle su actividad cotidiana, que vaya a trabajar, que deambule, que si tiene una actividad de ejercicio tranquila, donde no se despega, no provoque el despegamiento de los electrodos, la realice, que duerma, ¿sí? Que se puede higienizar, pero no mojar la grabadora como todo componente eléctrico. Hay que darle instrucciones con respecto a si se despega algún electrodo por la transpiración, que se lo vuelvan a conectar o que se refuercen con cinta, porque si un electrodo no graba, se pierde el estudio y se pierde el día, y sobre todo si el paciente se lo hizo con obra social, la obra social no le va a cubrir otro estudio y lo va a tener que pagar de su bolsillo porque se despegaron los electrodos, ¿sí? Hay que explicar todo esto, hay que explicarle por qué que se van a conectar unos electrodos que no duelen, por qué necesitamos que el paciente, tanto mujer como varón, se descubra el torso, se desnude, si es mujer que se deje el corpiño, la ropa interior. Todas estas cosas, aunque parezcan algo sencillo, hay que explicarlas, ¿sí? Porque hay muchos pacientes pudorosos, muchas veces porque puede pedirle el Holter a un paciente menor de edad, a un paciente de 15 años. En este caso, yo les sugiero, la legislación sugiere, que siempre le pidan que esté acompañado de un mayor de 18 años, si ustedes lo van a hacer desvestir para conectarlo. El ambiente tiene que estar seco en cuanto a humedad, debe ser templado porque los van a desvestir, ¿sí? Y también le tienen que explicar que le van a alcanzar una planilla o diario de registros, ¿sí? Este diario de registros es el aliado que tienen ustedes como técnicos con el paciente. Todos asumimos que trabajamos de día o estudiamos de día y dormimos de noche, pero hay muchos pacientes o personas que por su actividad cotidiana tienen el ritmo invertido, personas de seguridad, están despiertas de noche y duermen de día,
Y nosotros cuando analizamos el Holter, tenemos que saber si una determinada arritmia se produjo con el paciente dormido o despierto. Por eso, en ese diario, además de poner el nombre, el apellido del paciente, datos filiatorios, un teléfono, un mail, por si no trae la grabadora, porque tiene un costo económico altísimo poder localizar al paciente, además de esos datos personales, hay que poner a qué hora se conecta la grabadora, a qué hora inicia la grabación. El paciente tiene que poner a qué hora se acuesta a dormir, cuándo se levanta, para saber qué porcentaje de la grabación está realizándose con el paciente dormido y qué porcentaje con el paciente despierto, ¿sí? Y a su vez también, si el paciente tiene algún síntoma y qué síntoma tiene, mira el reloj y pone palpitaciones a las 17 horas. Eso les va a permitir a ustedes ir a analizar a las 17 horas la grabación y ver si hay una alteración electrocardiográfica en ese momento o si el electro no tiene nada que ver con los síntomas del paciente y estos están provocados por ansiedad o alguno de otros diagnósticos diferenciales. Otra cosa importante que ustedes deben consultar es el motivo de realización del estudio. ¿Por qué el médico te pide esto? Porque según el motivo de indicación del estudio, después ustedes y el médico que realice el análisis del trazado es que van a ir a buscar algo en específico y van a orientar el informe final ayudando a la persona que lo pidió a confirmar o descartar el diagnóstico que sospecha, ¿sí? El Holter se interpreta teniendo una noción de por qué fue pedido. Eso es muy importante. Y por último, ahora vamos a ver el diario de eventos. Es muy importante también consignar si el paciente está recibiendo alguna medicación, porque algunas arritmias pueden presentarse más lentas o cambiar sus criterios diagnósticos porque el paciente está recibiendo medicación de base que modifica la presentación espontánea de una arritmia. Las tres comisiones ya hemos visto taquicardia ventricular. Y hemos visto que la taquicardia ventricular se define como una taquicardia con QRS ancho, bueno, algunos criterios más, pero también se sugiere la presencia de una frecuencia cardíaca mayor a 140 latidos por minuto. Bueno, va a haber muchos pacientes que puedan desarrollar una taquicardia ventricular y no llegar a 140 latidos por minuto. Y quizá eso a ustedes no les descarte el diagnóstico porque ese paciente esté recibiendo una medicación preventiva que le frena el corazón y hace que esa arritmia no se pueda expresar de manera completa. Entonces también hay que poner en el diario datos personales, hora de conexión, de desconexión, el paciente va a notar los síntomas en su casa y qué medicación está recibiendo. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Buenas tardes a mí. Ximena. Sí, Ximena Sosa. Le Sí. quería hacer una pregunta. O sea que cuando se indica, o sea, se le realiza un Holter a un paciente, no tiene que suspender su medicación. Tiene... No, Ximena, sí, si querés al final, la haces así, nos cortamos ahora la clase, pero bueno. te lo adelanto, sí, no bien. tiene que suspender la medicación en general, no. No es como la ergometría, al contrario, claro, casi ninguna indicación de suspender la medicación. Buenísimo. Lo único es que el médico de cabecera quiera sacarle la medicación a un paciente y ver si vuelve a ser una arritmia o no, ¿sí? Está. Pero no suspenderla antes del estudio como hacen con los beta bloqueantes para la ergometría. Eso claro. no. Bien. Bueno, ya estamos, Fernando, en el segundo Zoom. Veo 55 participantes. Estarían faltando algunas personas. Ahí vienen. Bueno, los admitís vos, Fernando. Sí, Les vamos a pedir a todos, ahora en este primer minuto, en el chat, nombre, apellido y legajo. ¿De acuerdo? Así nos queda registrados los presentes. Seguimos, Fernando, entonces. Sí, hay 10 que están admitiéndose, los veo que aparezcan y arranco. Sí, ya van entrando. Bueno, perfecto. Ahí está. Muy bien. Adelante, Fernando. Gracias. Recording in progress. Ahí está.
Bueno, habíamos visto entonces un poco de historia, por qué se llegó a desarrollar el sistema Holter. Estábamos viendo los componentes del sistema, los 3 componentes principales, y ahora pasamos a cómo se conecta el equipo, y habíamos hablado el primer contacto con el paciente y lo que le teníamos que explicar, ¿sí? En cuanto a la sistemática, hay que descubrir el torso, conviene de manera sistemática secar la piel, aunque el paciente no esté transpirado, muchas veces secar la piel o utilizar un paño seco y luego un algodón con alcohol para sacar la grasitud. Eso asegura que el electrodo se mueva menos, ¿sí? Si bien, lo mismo que pasa con las precordiales del electro, si bien hay zonas específicas en las cuales cada sistema Holter o cada marca nos va a sugerir que coloquemos los electrodos, puede haber una variación leve. La idea es evitar las zonas extremadamente pilosas que lleven a despegarse el electrodo, ¿sí? Los electrodos se van a conectar, tanto 5 como 7 cables, según la marca del equipo y el número de cables. Esto varía y cada manual de cada equipo les va a sugerir 2 o 3 maneras según lo que quieran ver, y el centro en general va a adquirir la que más le guste. Yo no les voy a mostrar ahora una a manera de modelo, pero como les digo, hay tantas como tantas marcas comerciales de sistemas Holter, ¿eh? Una vez que tienen la piel seca, sin grasitud, con el electrodo pegado, es sugerible la fijación con cinta adhesiva hipoalergénica, porque muchas veces, además del sudor, la propia ropa del paciente suele ejercer una atracción sobre los cables. Y una vez que conectaron todo el cable paciente y tienen el extremo libre, recién ahí van a conectar y encender la grabadora, ¿sí? Primero se conectan todos los cables. Si el paciente es muy velludo y no pueden evitar la zona de vello desplazando el electrodo, se puede sugerir, si el paciente lo amerita y da su consentimiento, un mínimo rasurado del área para colocar el electrodo. Si no, evitan problemas y se alejan un poco. Una vez que tienen todo conectado, al extremo del cable lo conectan a la grabadora y encienden la grabadora, ¿sí? ¿Cómo se enciende? O con un botón de encendido, o le conectan la pila y esperan que, hay diferentes, como les digo, marcas, algunas van a prender una luz indicando que comenzó la grabación, y otras van a hacer una señal sonora que les va a indicar que a partir de ese momento comienza el registro. Nunca hay que poner los electrodos con la grabadora prendida, porque si no, la grabadora va a estar sensando todo ese movimiento que ustedes hacen con las manos, se pega, se despega, lo ponen, y en el monitor del médico que lo analice va a ser un artefacto terrible. Al software le va a llevar más tiempo procesarlo y también puede llevar a la confusión con arritmia. En general no, porque cualquiera se va a dar cuenta que es al momento inicial de la conexión, pero es de buena práctica, por lo tanto, conectar todo y cuando ya no haya movimiento ni artefacto, recién ahí comenzar la grabación con la inserción de la pila. Esto es un poco en broma para descomprimir la parte académica, pero basado en la realidad. Yo les explico todo y ustedes quizás imaginan una cosa perfecta de Dr. House como la parte izquierda de la pantalla, pero la realidad son que hay pacientes gorditos, pacientes que transpiran, pacientes con vello, y los electrodos se le caen todo el tiempo, y si ustedes no los instruyen en que se los vuelvan a conectar y no se los fijan bien, ese paciente pierde el día, pierde el turno y obtienen una grabación sin rédito diagnóstico. Es fundamental la función del técnico para la obtención de una grabación con buena técnica y adquisición de imágenes correctas. ¿Qué pasa si no lo conectan correctamente, si están apurados, si los electrodos no hacen buen contacto con la piel? Se produce artefacto, se produce alternancia, se producen estos errores como ven en la pantalla. En general se producen en los 3 canales a la vez, pero yo puse esta imagen para que se den cuenta. La verdad que uno mira la imagen del primer canal y del segundo canal y puede hasta pensar que el paciente está haciendo una fibrilación ventricular o cualquier tipo de arritmia severa. Por suerte, en el canal inferior, en el canal 3,
se ve que coincidentemente y simultáneamente a esa vibración, uno de los canales muestra una señal electrocardiográfica vibrada pero normal. Entonces asumimos que es un artefacto, pero fijen el tipo de imágenes que se pueden adquirir si no se conecta bien la grabadora, y lo que conlleva la sobrecarga de trabajo, el análisis de un estudio, y muchas veces no se puede analizar, hay que repetirlo. Esta es otra imagen similar, artefacteada, también con el canal inferior, que por suerte se puede analizar para darnos cuenta que es un artefacto y no es ningún tipo de arritmias. Otro de los artefactos más frecuentes que les van a suceder en la práctica cotidiana, además de esta vibración o desprendimiento de un electrodo, es que se desprendan uno o dos a la vez, ¿sí? Y ahí se produce una línea isoeléctrica hasta que el paciente se lo vuelve a poner y puede llegar a ser confundido con una pausa, ¿sí? Y si eso no se analiza sabiéndolo bien, paciente, eso es una indicación de colocación de un marcapaso, porque el paciente se le desconecta un electrodo. Miren lo importante que es la obtención de una buena técnica a nivel Holter. En cuanto a esos electrodos 5 o 7 que suele tener el aparato, pueden ver en pantalla, busqué de diferentes manuales de diferentes marcas cómo se pueden conectar según color o según número, ¿sí? Y hay innumerables variables, por eso no la pueden aprender de memoria. Esto no es un estándar universal como el electrocardiograma, esto varía según la marca, y por eso no vamos a perder tiempo en aprender algo que cuando tengan que trabajar en un laboratorio o consultorio con Holter, mirarán el manual y aprenderán la que necesitan usar. A manera de ejemplo, estas son las que suelo usar yo según los equipos que manejo. En la parte izquierda de la pantalla es la conexión con 7 electrodos, se conectan en determinadas partes específicas que la marca comercial nos sugiere según ese código de color, y en la parte derecha un Holter de 5 electrodos. Para ya ir redondeando la parte de colocación del equipo, ya tienen la pila prendida, está grabando, el paciente se empieza a vestir, le dicen que no moje la grabadora y le dan en mano lo que ustedes previamente llenaron por la mitad, el diario de eventos, en el cual se pone la fecha en la que se realiza el estudio, ¿sí? Si el Holter va a ser de 24 o de 48 horas, los datos filiatorios, los datos personales del paciente, la medicación que está recibiendo al momento que se realiza el estudio, y después abajo el paciente va a referir qué síntoma percibe y en qué horario lo hace, para cuando procesemos el estudio vayamos a afiliar a ver si tiene algo que ver ese síntoma con alguna alteración electrocardiográfica. Esto lo voy a poner al final, si tenemos tiempo, si no, no. Es un video de la conexión, me parece que es bastante claro. Esto es lo mismo, hay que poner siempre horario de conexión y de desconexión, el fin del registro, el motivo de solicitud de la prueba, ¿sí? la medicación utilizada, y instruir al paciente sobre, porque muchas veces no le explican bien al paciente, lo dicen medio rápido, anote todo lo que le pasa acá, y entonces el paciente te pone, miré tal novela, o cosas totalmente intrascendentes que no tienen nada que ver con el análisis electrocardiográfico, me tomé un té, fui al baño, cosas que no te cambian el nivel de actividad autonómica cardíaca. Y en cuanto a la desconexión, cuando el paciente vuelve a las 24 o a las 48 horas, ¿sí? Los pasos se invierten. Lo primero que deben realizar es retirar la pila de la grabadora, y ahí se interrumpe la grabación. Y después le dicen al paciente que se retire la ropa, y ustedes sacan los electrodos cuidadosamente, le despegan los adhesivos, lo descartan, limpian bien con alcohol el cable paciente para que no quede pegoteado, para que no pierda calidad el próximo trazado, ¿sí? Y así desconectan y obtienen la grabación para luego volcarla en la computadora. Si ustedes empiezan a desconectar el Holter antes de haberle sacado la pila o apagado la grabadora, va a pasar lo mismo que al inicio. Van a obtener toda una vibración, un artefacto, producto de ese desprendimiento de electrodos, que puede ser malinterpretado como una arritmia, ¿sí? También reciben el diario de eventos,
y rotulan la grabadora, el diario del paciente, y luego vamos a ir al próximo paso, que es el descargue de toda esa información, el volcado en el sistema informático. Vamos ahora entonces con el paciente, ya lo despidieron, le dicen pasen en 1 semana, 2 semanas, depende del lugar donde trabajen, cuánto tiempo tardan en procesar el estudio, vuelva a buscar los resultados y ustedes ya se quedan con la información grabada en la registradora y con eso van a volcarla a el dispositivo, el ordenador, que les va a permitir el procesamiento. Hay en general 2 grandes grupos de registradoras, las registradoras que tienen memoria, ¿sí? Entonces no se pueden desarmar, hay que conectarlas con un cable USB a una computadora y empezar a transferir la grabación, ¿sí? Dan clic en el icono del software que tienen instalado en la computadora, conectan la registradora y el software chupa esa información y vacía la grabadora. Hay otras marcas que tienen memoria interna micro SD. Es más cómodo, le retiran la memoria interna y solo ponen en la ranura de micro SD con el adaptador la memoria del holter, inician el icono del software y el icono o el programa chupa la información de la memoria y la vacía y ya lo tienen en la computadora para analizar en ese momento, a la noche o dentro de 1 semana cuando tengan disponibilidad, ¿sí? En general, estamos ahora hablando de los software. Cada grupo de bioingenieros genera software diferentes y cada marca tiene diferentes pasos. Yo les puse algunos ejemplos para que tengan idea, pero estos pasos pueden estar desordenados según la marca comercial, valga la redundancia, que utilicen. En general, el programa en la computadora les va a decir, indíqueme la hora, la fecha del registro, el día que se realizó la grabación, y ponen la fecha, los datos personales del paciente, nombre, apellido y DNI, el sexo, ¿sí? Y también la medicación utilizada. Ese es el primer paso. Datos personales, por esto es fundamental que ustedes tengan el diario de eventos bien completo, porque después les va a servir para volcarlos en el programa y si se perdiera el papel, nunca se pierde de la computadora el estudio. Le dan siguiente, ¿sí? Ahí se produce una descarga de toda la información del holter a la computadora, que suele demorar entre 2, 5, 7 minutos, depende cuántos latidos al día tenga ese paciente y cuánta arritmia tenga, y una vez que se completa la descarga de datos, el sistema les va a decir, como ven en el margen superior izquierdo, que le marquen ustedes unos puntos de referencia. Esos son los calipers, ¿sí? Y les va a pedir un punto Q, que es donde termina la onda P y antes de que comience el QRS, está aquí marcado en verde, márcame acá, te dice la máquina. Márcame donde termina la onda S y donde arranca la onda T. Esos 3 puntos. Entonces, en la imagen de la derecha es un holter descargado, y van a ver aquí, cuando me aparezca el cursor en pantalla, ese caliper verde ustedes lo van a desplazar y lo van a posicionar exactamente en donde les pide o les sugiere el programa. Y una vez que ustedes le dicen, la onda P termina acá, el QRS termina acá y la onda T comienza acá, listo. Apretan el botón siguiente y el holter hace un análisis de esas 24 horas de electrocardiograma y ya puede dividir y hacer algún procesamiento y obtener resultados de frecuencia cardíaca, de latidos anchos, de latidos angostos, de arritmia. Pero si ustedes no le marcan los puntos clave, o si los marcan mal, el holter y la inteligencia artificial del holter lo va a interpretar mal. Como les digo, ahora vamos a hablar un poquito de la sistemática de análisis para que tengan una idea de lo un poco tedioso que es el procesamiento de un electrocardiograma o un registro holter de 24 o 48 horas. Como ya les dije, no hay una sistemática única, depende según la marca comercial, y hay diferentes caminos, incluso con la misma marca y según la preferencia del profesional, de empezar por una cosa o por la otra. Es como el análisis del electro. Vieron que nosotros le damos 10 pasos en orden para que no se confundan, pero si cambian la bibliografía pueden alterar el orden
y llegar a las mismas conclusiones mientras no se olviden ningún paso. Esto es similar, ¿sí? Vamos a ejemplificar con estos 4 pasos el procesamiento de un registro Holter. En general, yo lo que suelo sugerir es un escaneo generalizado del estudio, de principio a fin, mirarlo así por arriba, ¿sí? De a horas, ahora les voy a mostrar cómo, para ver si aparece algo grosero. Si no aparece algo grosero, después lo analizan más detalladamente. Pero primero les va a dar una idea de si la grabación está toda alterada y hay mucha arritmia, o si es una grabación normal y van a tener que ir a buscar una arritmia puntual. Primero un escaneo, un page scan de lo que sería el registro total. En un segundo paso, la mayoría de los software nos hacen un análisis y una clasificación de los latidos o patrones. Esto significa, el software nos dice, identifiqué tantos latidos con QRS ancho, que pueden ser extrasístoles ventriculares o bloqueos de rama. Identifiqué tantos latidos con QRS angosto que se adelantan y pueden ser extrasístoles supraventriculares. Identifiqué latidos movidos que interpreto que son errores y hace una primera clasificación de los latidos, ¿sí? De latidos aislados. Y nosotros vamos a decirles si estamos de acuerdo o no con lo que la inteligencia artificial filtró. En un tercer paso, el Holter, una vez filtrado los latidos en solitario, nos va a decir, muy bien, con este primer análisis que hicimos juntos, yo identifiqué estas arritmias organizadas, este conjunto de latidos de 5, 6, 7 o 3 minutos de arritmia, ¿sí? Uniendo latidos sueltos. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y ahí nosotros otra vez vamos a decir si estamos de acuerdo o no con la inteligencia artificial del Holter. Y el último paso del análisis, una vez procesado todo esto, es el informe. Que el informe, más allá de ser descriptivo, disculpen, hay que poner los datos objetivos del número de latidos, del número de extrasístoles, de cuánto tiempo duró la arritmia, pero también hay que hacer una interpretación según lo que la persona que solicita el estudio está buscando y ver si lo ayudamos o no a confirmar esa sospecha diagnóstica, sesgando un poco el informe. En cuanto a la primera parte que les comenté del procesamiento o el escaneo generalizado, esta es la función que tiene de Page Scan, de escaneo generalizado. Vamos a ver en la pantalla azul momentos. Ahí tenemos 30 minutos de grabación. Es como un electro de 30 minutos. Como ustedes pueden ver, se ve todo bastante parejo, se ve todo bastante regular, y nosotros podemos ir pasándolo a ver que no aparezca ninguna arritmia. Este análisis inicial nos da una idea de cómo se comporta el corazón en esas 24 horas, ¿sí? Vemos todo regular y vemos todo blanco. ¿Por qué digo blanco? Si miran en el margen inferior derecho de la pantalla van a poder apreciar un código de colores. La mayoría de las grabadoras Holter utilizan un código de colores para mostrarnos lo que ellos encontraron. Y en general suelen pintar con verde los eventos ventriculares, tanto extrasístoles como arritmias ventriculares de QRS ancho, color púrpura o violeta los eventos supraventriculares, color amarillo para el artefacto o los errores, color azul para los eventos que son supraventriculares, pero con QRS ancho, por lo tanto conducen con aberrancia, y con color gris los eventos que se ven precedidos por una espiga, por lo tanto son eventos producidos por un marcapaso. Ese código de color nos facilita el tiempo que vamos a demorar en analizar el Holter, ¿sí? Acá, como están viendo en pantalla, es todo blanco, todo regular y parece un Holter normal, ¿sí? En el margen superior de la imagen, la flecha que dice histograma, ese es un promedio de la frecuencia cardíaca, desde la hora que se conecta el Holter hasta la hora que se desconecta. Y en general, ¿sí? La frecuencia cardíaca se suele hacer una meseta diurna, mientras estamos activos, despiertos, trabajando o haciendo actividad física. Esa meseta de frecuencia cardíaca suele caer por la noche cuando descansamos
y luego suele volver a subir la frecuencia cardíaca cuando nos despertamos. Esto es importante porque algunas arritmias dependen de la adrenalina del organismo despierto para producirse. Cuando son causadas por este tipo de hormonas circulantes, suelen desaparecer durante la noche y el sueño. Entonces, ubicarlas en el periodo nocturno nos sirve, ¿sí?, para acercarnos o alejarnos al diagnóstico. Lo mismo que los fenómenos que se produzcan durante el sueño. Muchas veces durante el sueño se producen fenómenos que de día serían severos, pero de la noche no nos asustan, porque en la noche hay un predominio del parasimpático que hace que la frecuencia cardíaca en promedio sea lenta, que muchas veces puede haber pausas y un montón de cosas que de día asustan y de noche son completamente fisiológicas y normales del organismo descansando. Esto es un escaneo, ¿sí?, de un Holter con error, con artefacto, con vibración, con algún electrodo que se ha soltado. Fíjense cómo claramente se ve toda esa vibración en la pantalla. Yo veo eso y digo, uy, este Holter que hay para analizar me va a dar un trabajo bárbaro porque está muy vibrado, tiene una mala calidad técnica. Y fíjense que también hace confundir a la máquina, porque la máquina está pintando en verde un montón de eventos e interpretando que son arritmias ventriculares cuando en realidad es vibración, ¿sí? Esa es la idea general que da el primer paso el page scan o el análisis del escaneo generalizado, ¿sí? Esto es el artefacto, como les mostré al principio. Vamos a pasar al paso 2 del procesamiento Holter general. Una vez que miran la tendencia de las 24 horas, van a ir a ver los latidos que les clasificó el Holter, ¿sí? Y el Holter les va a decir, encontré tantas morfologías, como ven en la parte superior, de latidos de origen ventricular. Son anchos y los pinto en verde. En la parte inferior de este, que parece un tatetí, de esta cuadrícula, nos van a mostrar los eventos de acurrencia angosto, supraventriculares, ¿sí? Y nos va a decir, encontré 5.000 de estos, 4.000 de aquellos, 70.000 del otro, y nosotros tenemos que, de manera artesanal, entrar a cada uno de esos cuadrados de color azul y ver si estamos de acuerdo o no, y filtrar o corregir a la computadora o al software. Una vez que tienen esto en pantalla, imagínense, vamos al primer cuadradito azul y digo, identificó X cantidad de cientos de latidos ventriculares. Entro y tengo así que ver, ¿sí?, si yo estoy de acuerdo o no con que esos latidos sean ventriculares. Y tengo que ver uno por uno, a ver si son latidos que se adelantan y que no están precedidos de onda P. Si tienen esas características, como ustedes ya saben, los dejo en verde. Si tienen onda P porque son aberrantes, o si es una estasístole supraventricular, donde el paciente se movió y el sistema se confundió, la tengo que pintar de el color de las supraventriculares y el sistema las saca de ahí y las manda al otro grupo, ¿sí? Por eso digo, si el Holter tiene mala calidad técnica, es muy tedioso su análisis. Esto es lo mismo, fíjense, cada cuadradito que yo les marqué en azul, ¿sí?, entro y me aparecen toda esta cantidad de latidos para mostrar si yo estoy de acuerdo o no con la clasificación supraventricular, ¿sí? Y tengo que decir si sí o si no. Fíjense en la columna de la izquierda que todos son latidos anticipados y que están bien clasificados. Si yo no estoy de acuerdo, los pincho y les cambio de color con el mouse y me los reclasifica. Vamos a la tercera parte. Una vez que ustedes clasificaron los latidos, el software hace otro análisis y les forma con los latidos sueltos las arritmias y les muestra, encontré 3 arritmias ventriculares, 2 taquicardias ventriculares, una fibrilación auricular y una taquicardia auricular. Y te muestra lo que él reconstruyó. Y ahí nosotros tenemos que volver a corregir el software automático, ¿sí? Ya no corregimos latidos, corregimos un trazado organizado, una arritmia. Como están viendo en pantalla, acá el sistema me mostró corridas de actividad supraventricular de QRS angosto. Yo le tengo que poner
si la acepto porque está bien clasificada o si la rechazo. Y hay que hacer esto por toda la cantidad de páginas de arritmias que el Holter haya identificado. Hay pacientes que tienen 20 hojas de arritmias y hay que verlas una por una. Hay pacientes que tienen un Holter normal y es mucho más rápido el análisis, se hace en 15 minutos completo. ¿Sí? Nos van quedando 10 minutos, probablemente necesitemos una tercera sesión de Zoom, pero esto ya está terminando. En cuanto a la última parte, que es el informe consta de 2 partes que se va a llevar el paciente. Un informe automático, ustedes filtran, graban, clasifican, y cuando apretan listo, la máquina les devuelve un informe automatizado. Es como esos electros que mandan el informe al final, los electros muy modernos, pero eso también tiene errores y debe ser procesado. Y después la segunda parte, que es el análisis subjetivo y razonado de esos datos objetivos que la máquina manda. Yo acá les puse, la primera parte del informe es esto, y el Holter te pone frecuencia cardíaca promedio 77 por minuto, obtuvo 157 extrasístoles ventriculares, se obtuvieron 236 extrasístoles supraventriculares, tanta arritmia no sé qué, pero eso lo larga automático. Si ustedes ven un informe así, es porque el que hizo el informe realmente no lo interpretó, no lo analizó y les escupió un resultado como la máquina se los dio. La verdad que eso no corresponde, aunque muchas veces se ve, ¿sí? Es un análisis automático que es incompleto. Sí, lo que hay que hacer es, con toda esa información, intentar brindarle al que nos pidió, al médico que solicitó el estudio, contextualizar el resultado y ver si lo ayudamos a que le ponga o no un marcapasos al paciente, a ver si le tiene que poner una medicación al paciente o retirar una medicación al paciente, o si muchas veces el paciente tiene síntomas y no tiene nada que ver con nada cardiovascular y el médico tiene que mandar al paciente o a un psiquiatra o a un gastroenterólogo o a otra especialidad, ¿sí? En general, tampoco hay una uniformidad de escuelas que sugieran cómo debe ser un informe, lo mismo que pasa con ergometría. Hay cosas que no pueden faltar, esto es una recomendación personal basada en la experiencia, yo considero que estos son los puntos fundamentales y según la persona que lo informe puede variar levemente. Primer consejo que no está nombrado ahí, no se ponen cosas, no se hace un informe negativo en general, o sea, no se pone, el paciente no registra pausas, el paciente no registra extrasístoles supraventriculares. Si no las tiene, se pone solo lo positivo, solo lo que tiene. En el único caso que hay que poner un informe negativo o que el paciente no tiene algo, es muy puntual. Por ejemplo, que te pidan o que les pidan un Holter para un paciente que se sospechan pausas para poner un marcapaso. Entonces yo lo ayudo al médico diciendo no se registran pausas significativas. Pero si no, hacer un informe con todo lo que el paciente no tiene, la verdad que no es correcto, ¿sí? Bueno, lo que nunca debe faltar es el ritmo cardíaco que tiene el estudio, si el paciente está todo el día en ritmo sinusal, o si el paciente está todo el día en fibrilación auricular, o si alterna horas de un ritmo con fibrilación auricular, u horas de aleteo auricular con fibrilación auricular o con ritmo sinusal. Eso tiene que estar constatado, horas de marcapaso y horas con ritmo sinusal. Es el primer paso que nos dice cómo está ese corazón. Después la frecuencia cardíaca promedio, en general los pacientes ansiosos o que muchos Holter van a ver por pacientes con trastorno de la ansiedad. Bueno, en estos el primer signo es que es un Holter normal y el segundo signo es que están todos taquicárdicos o son personas muy ansiosas. La frecuencia cardíaca promedio siempre va a ser mayor a 90, ¿sí? Después van a tener que decir si hay trastornos de conducción intraventricular permanentes o no, o sea, si el paciente tiene todo el tiempo un bloqueo de rama o el QRS es angosto y por momentos les aparece un bloqueo de rama, ¿sí? Y después, si tiene extrasístoles ventriculares, cuántas y si esas se organizan en formas complejas, disculpen, en forma de duplas, de bigeminias, de taquicardia ventricular sostenida o no sostenida. Lo mismo con las extrasístoles supraventriculares. Si son muchas, si son frecuentes, si son poco frecuentes, si son aisladas y si se organizan en salvas o periodos de actividad
supraventricular sostenida o no sostenida. Y por último, la presencia o ausencia de pausas significativas. Se considera clínicamente significativa una pausa cuando diurna, o sea, de día, dura más de 3 segundos. ¿Sí? Y cuando el paciente no está... Sí, lo estoy viendo. Y cuando el paciente no está, muchas gracias, en fibrilación auricular. Si el paciente está en ritmo sinusal y dura más de 3 segundos y es diurna, es una pausa significativa, no puede obviarse el informe en esta conclusión final. Según donde trabajen, a veces datos experimentales, el Holter brinda un montón de información sobre dispersiones, sobre índices, cosas que tiene que conocer que existen, pero no se usa para la práctica cotidiana. El número de latidos totales es conveniente informarlo, la máquina lo muestra aquí, son entre 110.000, 130.000, 150.000 por día, y les va a servir para hacer una relación entre la cantidad de extrasístoles y la cantidad de latidos totales, para ver si 1000 extrasístoles es mucho para ese paciente o es poco, dependiendo el número total de latidos diurnos que tenga. Y ya para ir terminando, existen en desarrollo y ya instaurados en el mercado, y que muy probablemente cuando bajen su precio y se distribuyan internacionalmente y sean accesibles, grabadoras de registros electrocardiográficos similares al Holter, pero mucho más cómodas, sin cables, ¿sí? Y que permiten trazados con más duración, porque muchas veces el Holter, a pesar de grabar 24 o 48 horas, a veces es insuficiente. Si ustedes tienen una arritmia que se presenta una vez cada 15 días, puede no aparecer en el Holter. Bueno, por esto el grupo de Topol ha desarrollado grabadoras implantables, como la que ven a la izquierda de la pantalla, autoadhesivas y descartables, que permiten grabar, incluso mojarse, y el paciente se puede bañar, permiten 15 días de grabado, ¿sí?, de estados arrítmicos, o como ven eso es totalmente descartable e inocuo y no invasivo. O como ven en la derecha, también existen los loop recorder, que son grabadoras implantables subcutáneas, como ven, de tamaño pequeño, del dedo más pequeño, que van por un procedimiento quirúrgico mínimo en una inserción subcutánea y permiten la grabación de 3 años, y lo vamos monitoreando por Bluetooth, ¿sí? Esto para personas con arritmias severas o presentación muy espaciada en el tiempo. ¿Cuáles son las complicaciones? Que están poco disponibles, que son costosas, por eso no están en nuestra práctica cotidiana por ahora, y en cuanto a la grabadora subcutánea, que como toda cosa invasiva, tiene riesgos, aunque sean mínimos, como cualquier procedimiento quirúrgico, de infección del sitio cutáneo, de sangrado, de que el cuerpo lo rechace, etc. ¿Sí? Mientras que la otra, completamente no invasiva, más allá de una alergia cutánea, no pasa de ahí. ¿Sí? Como conclusión del tema en estos últimos 2 minutos, a pesar de este desarrollo tecnológico que acabo de comentar, el Holter sigue siendo el método más utilizado para el diagnóstico ambulatorio de arritmias de presentación paroxística. El bajo costo y la confiabilidad de su diagnóstico, de sus resultados, hacen que se siga manteniendo como una herramienta vigente, actual y útil, ¿sí? A pesar de eso, es un método operador dependiente y operador de toda la cadena de gente dependiente, tanto el técnico como el técnico que lo procesa, lo filtra, el cardiólogo que lo analiza también, y cualquiera de esos eslabones de la cadena que no ejerza con responsabilidad o con buena calidad la conexión, desconexión o el filtrado o el volcado, hace que eso pueda derivar en un error en la interpretación diagnóstica de ese trazado, ¿sí?, y una pérdida, una oportunidad perdida de estudio, y la pérdida del diagnóstico arrítmico. Así que bueno, les agradezco haberme acompañado hasta aquí, y bueno, nos queda 1 minuto, voy a volver para despedirlos y para abrir el panel de nuestros invitados a las preguntas respecto al tema. Nos vemos en unos minutos. Fernando, mientras se suman los poquitos que faltan, ya veo 46. Sí. Yo, obviamente, les digo a todos, y lo que hemos hecho en los seminarios anteriores, después vamos a tener disponible en la plataforma la grabación
de este seminario para que puedan tener acceso en cualquier momento o repasar algún concepto por ahí eventualmente, incluso pedirnos que podamos enriquecer algún punto en el teórico. Me parece que no habría nada para enriquecer porque la verdad es una clase, una disertación brillante, eh, sinceramente muy, muy completa. Estuvimos atentos, la verdad, a estas 2 horas con mucho vértigo porque había muchísima información. Pero bueno, quizá después podamos, Fernando, y eso quería pedirte, si tenemos alguna bibliografía disponible, algún artículo, un apunte para compartir en plataforma. Y en tu presentación mencionaste un link que por cuestiones de tiempo seguramente no vamos a poder ver, un video que tenías en YouTube. Capaz que ese link, después si lo compartís con el resto, lo podemos poner en la plataforma para que los estudiantes tengan acceso a ese video puntual. ¿Te parece? Sí, muy bien. Te respondo a las dos cosas, o les respondo a todos. Uno, bibliografía de Holter no hay. No hay ni nacional ni internacional. Ni para técnicos, ni para médicos, ni para cardiólogos. O sea, la verdad que fue un trabajo de investigación de meses y de experiencia personal para intentar estructurarlo de alguna manera, encararlo, darle forma de clase, pero es algo en donde no hay tampoco incluso cursos estandarizados. Está muy abierto a la interpretación personal, el aprendizaje y al error, por eso fue todo de manera artesanal. Hay muchísima bibliografía sobre arritmias y la base del Holter es el conocimiento de electrocardiografía, que en donde yo no me detuve a hacer ningún diagnóstico porque muy bien es lo que desarrollamos las 3 comisiones a lo largo de todo el año. Sí hice más hincapié en las cuestiones técnicas y qué lo diferencian de un electrocardiograma. Pero no, si yo tuviera que subir, aunque sea un apunte, o tuviera que subir algo, les puedo asegurar que no hay. Tengo una bibliografía de 60 bibliografías consultadas, 58. Si quieren las comparto, son desde 1970 y pico hasta 2020. Y todas tienen que ver con algún aspecto puntual o el de diagnóstico de alguna arritmia, pero ninguna tiene, no hay bibliografía de esto, como tampoco había bibliografía de la clase que preparó muy bien Sofi, con apoyo de Fran, de maniobras técnicas. Es un vacío académico. Perfecto, todavía con más razón entonces, un poco también la pregunta iba dirigida a eso, que digamos, tener ya este material grabado es una vez más en algunos puntos en relación con la materia seguimos haciendo escuela, ¿no? Porque no hay nada que los estudiantes puedan consultar y ahora tenemos un video de casi 1 hora y media, así que eso después lo vamos a tener en las plataformas. Tenemos un panel de lujo, así que si te parece, le damos lugar para si hay alguna pregunta. No sé si los panelistas, los 3 panelistas que tenemos hoy, quieren formular alguna pregunta. Bueno, abrimos las preguntas del panel. Te respondo brevemente, después les paso el link. Es un video corto de 5 minutos de la Fundación Favaloro, de conexión y desconexión del sistema Holter. Yo lo tenía para mostrar algunas cosas supervisadas y guiadas, pero no lo quise dejar porque el Holter que utilizan tiene determinada cantidad de cables y tiene algunas cosas como la grabación en tiempo real de eventos y algunas cosas que no son comunes para la mayoría de los lugares, e incluso les dice dónde conectar el electrodo blanco, en tal espacio intercostal el azul, etcétera, etcétera, pero eso es específico para esta máquina. Entonces por eso no es del todo útil, como todo en este tema que acabo de dar. Perfecto, Fer, muchas gracias. Los panelistas, abrimos las preguntas, si quieren. Muy bien. Yo, Fer, Ciro. Antes que nada, felicitarte por la excelente presentación y bueno, es una riqueza importante toda la clase que acabas de dar. Bueno, la pregunta es, ¿en qué momento está indicado un Holter de más de 24 horas? O sea, ¿bajo qué circunstancias y qué ventajas tiene este? Bueno, eso tiene varias maneras de contestarse y como todo en este tema no hay una respuesta exacta ni clara. Depende de múltiples factores. Cada una de las arritmias que nosotros estudiamos a lo largo de la cursada, analizamos o estudiamos los criterios diagnósticos electrocardiográficos
pero a su vez, clínicamente tienen diferentes formas de presentación. Algunas están presentes de manera paroxística, como dijimos, durante minutos al día, minutos a la semana, otras durante largas horas, algunas son permanentes. Bueno, en general, y la otra parte de la contestación es por lo siguiente. Primero, por el comportamiento clínico de las arritmias. En general, cuando hay sospecha de peso de que el paciente tiene una arritmia, por ejemplo, hizo un ACV, un accidente cerebrovascular con una parálisis, o hizo 2, y no tiene ningún factor de riesgo y no le encontramos nada, muy probablemente sea de origen cardioembólico y muy probablemente sea de una fibrilación auricular que emboliza cuando está presente una vez cada tanto. Cuando hay sospecha fundamentada de una arritmia y no la encontramos en un Holter de 24 horas, se puede sugerir 48 o 72 lo que dure la pila. Los que somos dueños de equipo o trabajamos en el sistema público y tenemos esa disponibilidad horaria, podemos alargarlo lo que las pilas le dure, no más que eso. Es una limitación en el sistema privado de salud, porque cuando se autoriza la orden para que te realicen un Holter, el Holter es de 24 horas, no está nomenclado el de 48 horas. Entonces, prácticamente imposible que en el sistema privado te puedas hacer un Holter de 48 horas, serán 24, después te repetirás otro, pero el segundo lo vas a tener que pagar, salvo que lo justifique muy bien y la obra social te lo considere. Entonces, la indicación tiene que ver con la indicación médica de una alta sospecha arrítmica y un estudio previo de 24 horas negativo o arritmias con potencialidad maligna, como una cardioembolia por FA o una taquicardia ventricular, y que uno necesita diagnosticarlo para el paciente o para estratificar una miocardiopatía hipertrófica y no lo encuentran 24 horas. Pero está esta trampa de que realmente es difícil en el sistema de salud prolongar la duración del Holter. Pero les voy a mostrar algo, te voy a contestar también con respecto a lo que puse en las últimas diapositivas de las grabadoras a largo plazo. Está estudiado que esto es a propósito de la grabadora de 15 días que les mostré autoimplantable, que en personas que uno sospecha que tienen una arritmia y no la encuentran en el Holter de 24 horas, si son pacientes con alta sospecha de enfermedad arrítmica. Fíjense, en una grabación de 24 horas, solo al 13% le diagnosticaron una arritmia o se la encontraron. Pero si se prolongaba la grabación o el registro a 72 horas o 3 días, ya el 28% tenían algo. Y si eso se prolongaba a una semana, el 47% de los que sospechabas una arritmia se la encontrabas. Y más aún, 15 días, 2 semanas, 66%. O sea que realmente el rédito diagnóstico está directamente relacionado con la duración del trazado. Entonces, la verdad es que cuando se instauran estas grabadoras modernas, nos vamos a dar cuenta de la cantidad de pacientes que mandamos sin diagnóstico por la limitación de la duración del Holter de 24 o 48 horas, ¿sí? Así que bueno, esa es más o menos mi intento de respuesta de una pregunta muy buena, y también un placer trabajar con vos. Bien, Fer, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del panel? Hola a todos. No sé si Sofía ibas a hablar. ¿Alguien más? Llego a ver. Bueno, en realidad, como dijo Ciro, más que preguntas, felicitarte, porque fue excelente la exposición con todos los tips que los chicos y los técnicos tienen que saber, porque muchas veces nos encontramos con estudios que no aportan lo que uno espera por errores técnicos en la colocación, en la descarga, que son esos detalles que hiciste mucho hincapié, que no figuran, como bien lo aclaraste, en ningún material bibliográfico, sí te lo da la experiencia. Nos ha pasado muchas veces de tener Holter que realmente uno dice, uy, ¿qué hacemos con esto? Porque no nos ayuda a definir o a tomar una conducta.
sobre todo cuando el paciente insiste en que tiene determinada sintomatología y no nos sirve el estudio. Entonces, todos esos tips que diste con mucho detalle y precisión que tienen que tener en cuenta los chicos como técnicos, es fundamental para que el estudio no sea un estudio perdido, para que sirva para tomar una conducta, para hacer un diagnóstico, para demostrar si el tratamiento que está recibiendo el paciente es efectivo o no, o hay que cambiarlo, o requiere o no un marcapaso. Así que no, yo te felicito, es real que no hay un material de esto destinado a la tecnicatura, e inclusive a nosotros cuando tuvimos que estudiar en la residencia, eran capítulos escuetos de distintos libros, pero más enfocado a las arritmias y no tanto a todos estos detalles que son fundamentales para un estudio de estas características. Nos tocó en la residencia un paciente que no llegaba, que eso era una de las cosas que no sé si me lo perdí o lo habías dicho, preguntarte si cuando el paciente se va del consultorio, se va del hospital, tiene que firmar algún tipo de planilla, algún tipo de documento, porque se está llevando un equipo que no es barato. Y nosotros, por ejemplo, en el hospital se firma una planilla que se llama comodato, donde el paciente va con alguna especie de garante que nos permite a nosotros tener la seguridad de que va a devolver el equipo. Eso por un lado. Y por otro lado, me ha pasado, cuando estaba haciendo la residencia, había un paciente que no lo devolvía el equipo. Pasaba el tiempo, no lo devolvía, y después con el tiempo se acercó un familiar a devolver el equipo, y resulta que nunca lo había devuelto porque el señor, con el holter colocado, había fallecido. Después pudimos acceder a la información que había quedado registrada en el equipo y se ve perfectamente, se pudo ver cómo hizo una taquicardia ventricular que terminó convirtiéndose en una fibrilación ventricular y que terminó en una sistolia. Así que fíjense qué importante es el estudio, el holter, y que haya sido bien colocado porque nos define todo tipo de patología. Pero bueno, quería saber eso, Fernando, si ustedes les hacen firmar una planilla, algún comodato, para asegurarse que el paciente bueno, no se va con el equipo a otro lugar. Bueno, primero gracias, Analía, por participar. Sabemos que dentro de Enmarcada esta Semana del Corazón y con la actividad laboral diaria, ayer fue un día agitado, hoy tuviste que llegar a tiempo y bueno, y ahora ya es un horario nocturno, así que bueno, gracias por estar. En cuanto a la pregunta, nosotros en el hospital lo que hacemos es, les tomamos un mail, dirección, teléfono y datos de contacto, y no hacemos ninguna forma legal. En algunos lugares privados donde he trabajado es similar, o le hacen quedarse algún documento personal. La verdad es que legalmente sería de gran valor. Nos ha pasado lo mismo, la no devolución de un paciente porque perdía el tren 3 o 4 días, y eso, no sé si los chicos lo recuerdan, nuestros técnicos, conllevó a la pérdida de otros 3 pacientes que se puedan realizar el estudio, y después también otro paciente hace más años, y nos pasó lo mismo, registramos la muerte súbita y por eso no terminaban trayéndolo. A cuestiones legales es un tema, porque ese comodato tiene que tener algún tipo de avalo por el abogado del hospital o por algún abogado que haga que haya un compromiso en la firma. Nosotros nos restringimos, nunca hemos tenido problemas, salvo esta única vez, de tomar bien los datos personales del paciente, como para saber que se lo contacta, se lo llama, y las veces que hemos tenido problemas se lo va a buscar vía servicio social o vía policía al domicilio. Porque sí tienen que saber que es un aparato que
ronda alrededor de los 200.000 pesos según la complejidad y la marca, ¿sí? Así que, y se lo está llevando gratis un paciente a su casa. No, seguro, y aparte el hecho de lo que vos aclaraste, que hace que otros pacientes, porque está todo agendado en los servicios de cardiología o en el consultorio, que cuando un paciente devuelve el equipo, ya se dio un turno para que otro paciente se lo coloque. Por eso también la importancia de ese detalle que vos diste, de que los cables tienen que higienizarse, limpiarse bien, porque tiene que seguir trabajando con otro paciente y tiene que estar en condiciones. No siempre lo devuelven en condiciones y por eso uno tiene que asegurarse para poder seguir utilizándolo. Así que bueno, Fernando, no, brillante, me encanta la propuesta, que quede grabado, porque esto es un material súper importante para que los chicos puedan rever todas las veces que sea necesario, inclusive cuando ya estén trabajando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y un placer, no es un placer como el de ayer haber participado de esta actividad en esta semana tan importante. Bueno, y le hacemos extensiva la felicitación a los chicos que también se portaron de manera ordenada y profesional para la realización de la actividad. Tal cual. ¿Hay alguna otra duda de alguien de los panelistas? Yo Fer. quiero... Perdón. Fer, quería preguntar. Si tiene alguna indicación en colocar un holter a un paciente cuando está internado, ya sea en unidad coronaria o en terapia, ya está con el monitor, o sea, colocar un holter. Muy bien. Bueno, ahí la respuesta también tiene sus grises. Si el paciente está en una unidad cerrada con un monitor de los modernos, todos los monitores actuales graban, y graban un registro de 24 horas hacia atrás, por lo cual no sería necesaria la grabación de la colocación de un holter a un paciente ni en UTI ni en unidad coronaria. Se puede revisar el trazado telemétrico del monitor. En el caso de contar con monitores antiguos o que no tengan sistema de telemetría, sería la única indicación. Y sí se deben utilizar en las salas donde los pacientes no están monitoreados. Esta respuesta también está reforzada por las obras sociales, las cuales si uno tiene un paciente internado en unidad coronaria y le coloca un holter, ese holter la obra social no lo paga, porque se interpreta que el paciente claramente está monitoreado con el monitor de registro. Ajá. Así que bueno. Gracias. Gracias, Flor. No hay por qué, gracias. Sofi, ¿querías hacer una pregunta? Sí, muy buena la pregunta de Flor, era una de las preguntas que quería hacer. Y otra consulta que te quería hacer, Fer, porque cuando hablamos con Fran de los dispositivos como marcapasos, CDI, etcétera, el paciente tenía que tener ciertos recaudos cuando pasaba por algún detector de metales o no se podía hacer ciertos estudios, etcétera. Quería saber si con este sistema Holter tiene que tener ¿tiene alguna limitación con respecto a los celulares, a otros dispositivos, etcétera? Es perfecta la pregunta, porque dentro de las preguntas de los pacientes, yo omití decirlo, pero es lo más frecuente que te preguntan. Si puedo tener el celular en el bolsillo de al lado, o si una radio en otro momento. Ahora todo está en el celular, pero antes todos los elementos electrónicos. En realidad con los equipos más modernos no hay interferencia. Se sugiere que no tener de manera permanente ningún aparato que mantenga ondas electromagnéticas a menos de 10 centímetros durante un tiempo prolongado, ¿sí? Sin cambiarlo de lugar. Pero con el uso que hacemos, moverlo de mano a mano o tenerlo en la cintura del otro lado, en general con los equipos nuevos no hay interferencia ni eléctrica ni de señal. Eso lo contemplan los nuevos, los bioingenieros que desarrollan las técnicas. Con los más antiguos, lo mismo que con los marcapasos, sobre todo con las señales magnéticas, había interferencia. Genial, gracias. Y antes de irme, bueno, Fer, te quería felicitar, como siempre. Un gran docente, fue docente mío también, y todas las presentaciones, y siempre tiene material para explica de forma muy precisa,
y es también un gran compañero de trabajo, así que, bueno, nada, eso. No, bueno, no me pongan nervioso. Ustedes son todos excelentes docentes, excelentes técnicos, por eso los presenté, y la verdad a mí me da orgullo que hayan salido de la tecnicatura, y una vez tuve un intercambio de opiniones con un alumno reciente, que la verdad que no puedo yo comprender ni procesar que los alumnos actuales, o sea, verlos a ustedes, tanto a Ciro como a Franco, como la claridad con la que se expresan Sofi y la calidad laboral que tienen y también académica, habiendo salido hasta recientemente, porque Fran y Sofi son egresados recientes de la tecnicatura, el nivel que han alcanzado, es un orgullo para la escuela, para ex escuela, ex EURES y actual tecnicatura también. Entonces, nada, me parece que es como incentiva todo el esfuerzo que cada uno de nosotros sigue haciendo para darle jerarquía a esto en el que invertimos un montón de tiempo. Así que nada, yo creo que Carlos, vos pensás lo mismo. Hemos tenido una camada de muchos técnicos que se han insertado en muchos lugares, en los mejores lugares de La Plata y de Capital, y da orgullo también como docente ver el producto del esfuerzo. Pero también es cierto, pueden decirlo ustedes chicos, que muchos de esos resultados no tienen que ver con los docentes, es un feedback y depende de la onda que ustedes le pusieron durante su cursada y la responsabilidad con la que ejercieron la actividad estudiantil. ¿Sí? No, los conocimientos no entran solo con un chip, dependen, y la calidad que ustedes obtuvieron, mucho esfuerzo propio también. Gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Por supuesto que coincido con tus palabras finales. Yo quiero agradecer a Fernando, quiero agradecer a Analía Cuello, que ha estado haciendo este esfuerzo para participar junto a nosotros en este seminario número 4. Agradecerle a Ciro, a Flor, a los compañeros, a los docentes, y también a los estudiantes que también, digamos, hay que reconocer, son las 8 de la noche. La clase nos ha llevado y quizá nos podía haber llevado para un rato más porque genera mucho entusiasmo el nivel de la presentación. Pero bueno, siendo las 8 de la noche me parece que ya hemos dicho casi todo, así que una vez agradecer más al cuerpo docente, a Analía, y a todas las personas que nos han acompañado en este seminario. Así que muchas gracias a todos y nos veremos la semana que viene en el teórico habitual. Gracias.